y que está con los últimos detalles a muy poco tiempo, 1 hora 25 minutos, 30 minutos de la nueva reunión de comisión en el Congreso. Gonzalo. Bueno, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. La realidad es que en este momento el gobierno aceptó cambios a la ley Ómnibus que había pedido la oposición. Solamente va a quedar sin aceptar, y acaba de venir la discusión y las negociaciones de último momento, a ver si hay un acuerdo o no, la baja de las retenciones, no a las economías regionales, sino a todo lo que tiene que ver con soja, aceite de soja, carne, girasol, maíz. El gobierno acaba de dar una muestra de voluntad, dejando, por ejemplo, por fuera de la ley Ómnibus, tal cual lo quería poner, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cómo poder hacer para desarmarlo. Las economías regionales vuelven a tener retenciones ceros. Aceptó un dato no menor, que va a cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, que este había sido un tema de discusión a la noche entre francos y los gobernadores, o sea, ayer por la noche. Y además algunas cosas que le habían pedido gobernadores del peronismo, como por ejemplo bloquear la eliminación de lo que se llama Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, y también, según me cuentan fuentes al tanto de la negociación, se determinó que se va a seguir avanzando con el salario mínimo docente, que es básicamente la paritaria nacional docente. Con estas cuestiones el gobierno espera poder destrabar la ley Ómnibus, a la par que cambiará el esquema de negociación, y hoy lo estuvimos viendo durante el día en la Casa Rosada, donde ya no va a convocar a gobernadores por grupos, ya sea de una región o de un partido, sino que va a ir por estado de 1 a 1, en algo que se conoce como divide y vencerás, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, Gonzalo, repetime nuevamente, finalmente, cuál va a ser la posición respecto a las retenciones. No te hablo de las economías regionales, que evidentemente se ha negociado. El gobierno no va a dar marcha atrás. No da marcha atrás. Hasta ahora, o sea, esto saca, Pablo saca entonces nuevamente de plano, saca del juego al sector del radicalismo, apoyado por los gobernadores de Juntos por el Cambio, que no quieren modificaciones en las retenciones. Sí, por lo menos lo que es Santa Fe y Córdoba con retenciones no apoyan nada. Lo que hay que ver es si logra el gobierno, con estos cambios que comenta Gonzalo que está aceptando, hay que ver si logra la fractura del bloque. Lo que puede pasar es que se termine generando un esquema en el cual se vote en general todos juntos y después vas a la discusión en particular, donde algunos diputados no apoyan una parte de la ley. Pero me parece que todavía falta mucho hasta las 6 de la tarde y falta mucho hasta... ¿Vos decís que en este momento están negociando contrarreloj, Gonzalo? Sí. Ahora, sí, en este momento. Porque hay una cuestión clave. Sí. Al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, le importa exclusivamente lo que suceda con las retenciones. Claro. El plan fiscal que tiene Javier Milei en la cabeza y que tiene su gabinete en la cabeza, solo se puede sostener en esta primera instancia mediante un aumento de los derechos de exportación, lo que vendría a ser las retenciones. Ahora, si vos eso lo sacás, no queda claro de dónde se va a financiar el Estado. Claro, sobre todo porque hay modificaciones en bienes personales, hay modificaciones también que desfinancian, ¿no? Tenés que aumentar el recorte. Claro, esto es la amenaza, ¿no? Es la amenaza de alguna manera que se le ha dicho a algunos diputados que si no acompañan, el ajuste va a ser todavía peor para la sociedad. Sí, y el otro tema que tenés es que con el tema de las retenciones, el único que termina solucionando su caja es el gobierno nacional. Recordamos que las retenciones no son coparticipables, o sea, vos recaudás 100 pesos por retenciones y eso se quedan, los 100 pesos se los queda el Estado Nacional. Si vas a otros impuestos, como puede ser el impuesto a las ganancias, de cada 100 recaudados, 60 van a las provincias, solamente 40 se queda el Estado Nacional. Esa es uno de los puntos a discutir. Me parece que hay muchos puntos abiertos. No sé, Gonza, si vos tenés alguna información sobre el tema de la movilidad jubilatoria, que era otro de los temas en debate. Lo que yo tenía, lo que ya sabía, la movilidad jubilatoria ya se había dejado por fuera del debate ayer a la noche, donde se llegó a esta aceptación de cómo se iba a calcular a futuro. No tengo el dato preciso porque sé que era una fórmula de ajuste trimestral,
con un empalme, no quiero... Bueno, sí. justamente esa era parte... Reitéralo si querés, Sí, Pablo. esa era parte del debate, por eso te preguntaba si tenías alguna información muy de último momento. Porque por ahora eso no se ha modificado. No, hasta ahora en eso no hay acuerdo. O sea, el empalme es hasta marzo se sigue con la fórmula jubilatoria actual y a partir de abril se sigue con un ajuste trimestral en función del índice de inflación. Lo que pasa es que con esa fórmula que está proponiendo el gobierno, lo que termina pasando es que los jubilados pierden casi el 50% de su poder adquisitivo. A ver, Gonzalo. Por eso es que el radicalismo y la coalición cívica por lo menos no estaban de acuerdo. Claro. No, y una cuestión que hay que tener en cuenta y ver cómo termina siendo el poroteo, que para mí ahí va a estar la cuestión de fondo, es que ni los gobernadores del peronismo tienen abroquelados a todos los diputados, ni los gobernadores de Juntos por el Cambio tienen lo mismo con los propios. Entonces, una cuestión que están mirando con mucho detalle en el gobierno, y por eso empiezan estas negociaciones uno por uno, es que ¿cómo van a votar, por ejemplo, los diputados que respondan a un ejemplo? El gobernador de Formosa, Gildo Infran, y ya sabes que ganancias vuelve y a él le sirve porque va a recibir más dinero por coparticipación. Pero ¿Cómo es posible van a votar los diputados del PRO que ayer dijeron en la reunión del bloque que van a acompañar, independientemente de lo que pase, el dictamen de La Libertad Avanza? Entonces empieza digamos, microclima, que Pablo lo puede explicar más que nadie por la experiencia que tiene en términos de periodismo en el Congreso, donde ahí está poniendo la lupa el gobierno hoy por hoy. Yo te hago una observación. Dale. A mí me parece que esto que habitualmente llamamos el poroteo, que tiene que ver con ir uno por uno, cada uno de los diputados a ver qué va a hacer, me da la sensación de que en esta instancia esta herramienta de ese poroteo finito no sirve. Porque me parece que es tanta la diferencia que hay entre los 129 que necesitas para aprobar y los diputados que tiene efectivamente La Libertad Avanza, que si alguno saca los pies del plato va a ser demasiado grosero. Te pregunto, Pablo... Digo, este mecanismo, por decirte el ejemplo que usa Gonza de Infran o de alguna provincia peronista, tiene que ver, a ver, cuando te falta un voto lo puedes hacer. Claro. Si te faltan 30, es difícil. Y me parece que hoy al gobierno le faltan 30. Bien, después vamos a ver cuál es la situación del propio Menem, que habría caído en desgracia, dicen algunos, porque no ha conseguido aunar voluntades de